So in a way, yes, it's innovation, and innovation starts, of course, with very vague ideas, and then a lot of great minds that readjust and adapt and invent the technology around it to realize those ideas. ¿Qué tienen en común todas estas películas? Kodak 2383. Seguramente se han topado con este nombre en este viaje arduo y muchas veces pareciera que interminable de conseguir el aclamado look cinemático para sus videos, ¿no? Puede que se lo hayan topado dentro de algún tutorial de color grading. Kodak 2383. Kodak 2383. The Kodak 2383. Kodak 2383. O incluso a manera de LUT dentro de DaVinci Resolve. No es un secreto que como coloristas muchas veces intentamos darle a nuestros proyectos el look característico del Kodak 2383. Pero es que también soy una persona que disfruta mucho de hacer fotografías. Algún día, como buen creativo curioso, me hice esta pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si a mis fotografías les intentara dar el look del Kodak 2383? Y bueno, si están viendo este video es porque todo salió bien, y que sepan que también van a poder al final del video descargar de manera gratuita este preset para Lightroom, que es donde yo edito mis fotografías y asumo que ustedes también, les den sus fotos, ese look tan característico del Kodak 2383. Pero, ¿qué es realmente el Kodak 2383? Primero, empecemos sabiendo que en el mundo del cine hay dos tipos de celuloide. El que se utiliza para capturar imágenes, como es toda la serie del Kodak Vision 3 en sus diferentes versiones, y también que hay celuloide que se utiliza para proyectar películas en el cine, como en este caso el Kodak 2383. No importa si la película se grabó con celuloide o con una cámara de cine digital, el Kodak 2383 es útil para imprimir las películas y proyectarlas en cine. Pero es que el Kodak 2383 también es famoso por tener una serie de propiedades que le dan un look bastante característico, ¿no? Intrínseco también al celuloide. No por nada en la última década que ha estado el boom de la curiosidad sobre mezclar lo mejor del mundo de la fotografía y lo mejor del mundo del cine entre sí. Ha habido dos cosas, ¿no? En el caso de los fotógrafos que gustan de hacer sus fotos con celuloide, han pasado a utilizar las emulsiones clásicas de fotografía como el Kodak Gold, el Kodak Portra o el Kodak Ektar, por mencionar algunos. Han pasado a utilizar estas a utilizar celuloide que se utiliza para rodar películas, como el que mencioné, el Kodak Vision 3 en sus diferentes versiones. It's the Vision 3 from Kodak. It's these bulk rolls of the Kodak Vision 3, the 500T and the 250D. We cut them up and put it into 35mm canisters. Pero es que también muchos directores de cine que gustan de grabar sus películas con cámaras digitales como las ARRI, por mencionar algunas, también quieren alejarse justo de este look digital clínicamente perfecto y obtener todas esas bondades del celuloide. Shooting digital, right? And then you go through your DI, you cut it, you grade it, do all that stuff, and then you basically transfer it onto actual film stock, like the actual Kodak 2383 or something like that. And then you scan it back in. You're picking up all the qualities of having shot on film. Ya quizás después pueda hacer un video donde hable sobre cuáles son estas propiedades o características estéticas del celuloide. Quiero compartirles que algunas de las películas que han utilizado el Kodak 2383 para su impresión y proyección en cines han sido la trilogía de The Dark Knight, Inception, Interstellar, películas también como The Hunger Games, Joker y, si no me equivoco, también las últimas películas de Star Wars, incluso Mad Max también por ahí. A pesar de que todas estas películas han utilizado el Kodak 2383, son muy diferentes entre sí. Este dato nos va a ser de bastante utilidad más adelante en el video. Para esta etapa del video puede que los más conocedores de ustedes ya sepan un poquito por dónde va el tema del video. Tal vez digan, bueno, este tipo lo que nos va a enseñar es a tomar el LUT del Kodak 2383 que está dentro de DaVinci Resolve y con ayuda de Photoshop meterlo al Lightroom. Sí, no, y ojalá hubiese sido así de fácil, ¿no? Porque bueno, aquí vamos a llegar con el primer obstáculo con el que nos vamos a enfrentar. Tenemos que saber que el LUT del Kodak 2383 es para ser utilizado con una gama de luminancia bastante característica, Xenon Film Lock. Es una curva gamma desarrollada por Kodak para digitalizar negativos de película, preservando su rango dinámico y latitud de color. Y es que todo comienza con el negativo analógico, capturado con el Kodak Vision 3,
Para llevarlo al mundo digital, se escanea con precisión utilizando un escáner de cine, convirtiéndolo en un intermediario digital en Cineon Film Lock. El siguiente proceso es el de color grading, donde se crea este look visual deseado por el director. Una vez finalizado el color grading, el intermediario digital se imprime sobre el Kodak 2383. Esta copia del Kodak 2383 se coloca en un proyector IMAX, lo que finalmente produce que la película cobre vida en la pantalla de una sala IMAX, ofreciendo una experiencia cinematográfica inmersiva e impresionante. Lo que pasa si solamente nosotros lo aplicamos, simplemente no funciona, se ve mal, la imagen se ve reventada y simplemente no es una imagen placentera. Esto es porque necesita trabajar con una gama de luminancia bastante característica, que en este caso es Cineon Film Lock. ¿Cuál fue el problema? Bueno, dentro de DaVinci Resolve no es realmente tanto problema porque tenemos Color Space Transform, que esto lo que nos ayuda es justo asignarle a nuestra imagen ya sea un espacio de color o una gama de luminancia según nosotros necesitemos. Bueno, en este caso muchas veces lo que hacemos es convertir la gama de nuestra imagen a Cineon Film Lock. Bueno, y ahora sí funciona. Ya el look es funcional dentro de DaVinci Resolve. Pero es que dentro del Lightroom no tenemos Color Space Transform, ¿no? Así que con ayuda de Photoshop, si nosotros hacemos este procedimiento de simplemente llevar el LUT del Kodak 2383 al Lightroom, lo mismo que tenemos dentro de DaVinci al inicio. El LUT no funciona, todo se ve reventado y la imagen no es placentera. Pero bueno, repito, dentro del Lightroom no tenemos Color Space Transform, así que tenemos un gran problema y una limitante para usar el LUT. Y como colorista, con el conocimiento que he adquirido con los años, vi que había una solución, ¿no? Vi que había una solución bastante rebuscada, bastante ambiciosa, pero que si funcionaba, bueno, esto iba a ser algo bastante bueno de conseguir o lograr. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución para poder utilizar el Kodak 2383 dentro del Lightroom? Con ayuda de los scopes en DaVinci Resolve, si nosotros utilizamos una imagen que va de un blanco puro a un negro puro, pasando por algunos grises, podemos ver esta representación en los scopes de esta línea. Y vemos que no pasa nada a simple vista, pero si con Color Space Transform nosotros le asignamos a esta imagen la gama de Cineon Film Lock, nos damos cuenta que obtenemos esta forma logarítmica. Así que bueno, mi tarea fue replicar a mano esta curva dentro de la curva de tonos dentro del Lightroom, que no es tan fácil. Así que lo que hice fue tomar los scopes de DaVinci Resolve, los puntos que iba colocando yo dentro del Lightroom, hacer una captura de pantalla hasta que conseguí por fin replicar la forma de Cineon Film Lock. Yo pensé que, bueno, el problema solucionado. No, con ese impulso de perfección dentro de mí sabía que todavía había algo que no estaba bien. Si vemos la metadata del Kodak 2383, sí, si bien está hecho para funcionar con una gama como Cineon Film Lock, nos entrega una gama de salida de 2.4. Y que si bien este estándar de gama 2.4 está más hecho para el mundo de las televisiones, no es el estándar de gama de luminancia que ocupamos para internet, que en este caso es gama 2.2. Así que si bien estaba ya solucionando el tema de recrear Cineon Film Lock dentro de Lightroom, ahora la gama que estaba yo viendo cuando aplicaba LUT dentro de Lightroom, pues no era correcta, ¿no? No era, en términos puristas, no era correcta, porque yo estaba viendo gama 2.4 en algo que debería tener una gama de luminancia 2.2. Así que como de programador tengo absolutamente cero skills. Bueno, en este caso fue necesario utilizar ChatGPT para pedirle que analizara el LUT y en efecto se dio cuenta que utilizaba una gama de salida gama 2.4 y le pedí simplemente que modificara el archivo .cube, en este caso el LUT, para que me entregara una gama de luminancia 2.2 y se solucionó el problema. Así que para este momento dije, bueno, creo que ha llegado el momento de finalizar el proyecto ya que todo está en su lugar. Así que nuevamente con ayuda de Photoshop me di la tarea de introducir el LUT al Lightroom. Finalmente funcionó. Y es que incluso podemos apuntar a replicar el look de películas que han utilizado el Kodak 2383 para su impresión y proyección. Al replicar este look, no solo estamos imitando una estética visual, sino también creando una atmósfera única que transporta al espectador. Ahora es simplemente irnos a los perfiles de imagen y utilizar el del Kodak 2383 y que sepan que lo pueden utilizar en sus tres sabores, o en sus tres versiones de 55, de 60 y de 65. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente son las tres diferentes temperaturas en las que pueden utilizar el LUT. Esto, bueno, va a ser en función del look que quieran obtener en sus fotos, un look un poco más cálido, más frío. Bueno, recuerdan que más temprano en el video les comenté que guardáramos el dato de que a pesar de que varias películas habían utilizado el Kodak 2383, el aspecto visual de estas películas es completamente diferente. Y retomo ese dato porque lo que quiero que sepan es que no todas sus fotografías tienen que verse iguales a pesar de utilizar el Kodak 2383.
Utilícenlo más como una base sobre la cual ustedes empezar a desarrollar el look de sus fotografías, pero sabiendo que tienen ya todas estas bondades estéticas del Kodak 2083 y bueno, de alguna manera teniendo esta estética cinemática, ¿no?, en sus fotos. Y aprovecho para mostrarles el trabajo de estos dos colegas que tuvieron la oportunidad de acceder a la beta del Kodak 2383 y que editaron algunas de sus fotografías con el preset. Gracias. Siempre el saber cómo funcionan las herramientas con las que trabajamos nos va a permitir obtener resultados bastante interesantes que si no tuviésemos el conocimiento nunca veríamos materializado. Los invito a que sigan instruyéndose en su carrera como coloristas o como editores. Siempre le den mucha importancia al conocimiento, al estar adquiriendo nuevas skills, que justo esto les va a dar las competencias necesarias en la industria para poder posicionarse de una mejor manera. Cuídense mucho, yo soy Fernando Ivanzetti y nos estamos viendo. To all aspiring filmmakers out there, I would like to say, please try shooting that incredible new hip thing called celluloid. Makes things look so much better.